Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, porque tú dispones nuestro corazón para estar aquí en unidad y en armonía, Señor. Te pedimos que este mensaje llegue a lo más profundo de nuestro corazón, Señor, y que tu Santo Espíritu haga rendir el fruto que tú deseas de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos hablando de la serie de Jonás. Ya vimos el capítulo 1 y 2. En el capítulo 1, Jonás huye de Dios. En el capítulo 2 está la oración de Jonás, y ahora en el capítulo 3 vamos a ver la predicación de Jonás y el arrepentimiento de Nínive. Es importante ver cómo a muchos de nosotros nos pasó lo que le pasó a Jonás. Esto viene desde el Génesis. Esto viene desde el Génesis, cuando el Señor le ordena a Adán, lo comisiona para el cuidado del Edén. Pero Adán desobedece. Y el Dios misericordioso le da una segunda oportunidad. Eso nos pasó a muchos cuando nos predicaron el Evangelio. No fuimos obedientes, huimos, pero Dios, que es grande y misericordioso, nos busca de nuevo. Sí. No recuerdo cuántas veces subí. Aquí habla que Jonás nomás subió una vez. A veces subimos varias veces, hasta que la paciencia de Dios, como vimos, prepara nuestro corazón para recibir el Evangelio, para recibir el mensaje divino. Y como vamos a ver con esta gente de Nínive, cómo hay un cambio en su corazón. Todo esto, como lo vamos a ver, es por la obra de Dios, su amor, su gracia, su misericordia. Jonás ya se encuentra salvado y disciplinado, mojado y oliendo a pescado, y completamente convencido y rendido a Dios. Después de pasar por una situación tan difícil en su vida, en donde incluso se sentía morir, después de ver ese gran poder de Dios, esa misericordia para preservarlo, lo mismo que sucede con nosotros, después de ver esa gran misericordia de Dios, después de ver esa paciencia que Dios tiene con nosotros, no nos queda otra que rendirnos ante la gran presencia, poder y amor de ese gran Dios en el cual creemos. Y vemos cómo le da una segunda oportunidad. Dice aquí que Jehová, vino palabra de Jehová, dice, por segunda vez, para que no se nos olvide, que recibió una segunda oportunidad.
pero ya el corazón de Jonás había sido tratado ya por Dios, ¿sí? Las posibles causas que empujaron a Jonás a huir ya habían desaparecido. ¿Cuáles eran esas posibles causas? Hay que recordar que el pueblo asirio era enemigo del pueblo de Israel. ¿Sí? No sé si estuviésemos, no sé, así fácil en la cultura de los indios americanos y el ejército americano de Custer y esos. Imagínate que a un soldado le dijeran: vas a ir a predicar a los indios. Pues si son tus enemigos, ¿cómo van a recibir? Van a cortar la cabellera, ¿sí? Y probablemente aquí en esta historia, pues Jonás sabía lo despiadados que eran los asirios y lo estaba mandando, ¿sí? No lo mandó como mandó a Pablo. No lo mandó como mandó a Pablo cuando les dijo: ve y predica. Oye, pero es que no, dice: yo ahí tengo mucho pueblo. Ya vas más confiado, ¿verdad? Ya cuando dice: no, ahí hay muchos que son así como tú, pues ya agarras un poquito de más confianza. Pero decirle esto a Jonás pudo haber sido una de las causas por las que él pudo haber huido al conocer a este pueblo. Y en esta ocasión, ya disciplinado, ya confiado en Dios, ya portándose como un verdadero profeta y un embajador de Dios, empezó a predicar con autoridad. Y eso nos debe de pasar a nosotros. Dice la Escritura que nosotros somos ministros de la palabra de Dios. Dice la Escritura que nosotros debemos proclamar el Evangelio y debemos proclamarlo con autoridad, la autoridad que nos da el Señor. Por eso la preocupación de que entendamos las Escrituras, entendamos la sana doctrina, entendamos la comisión que tenemos por delante, y orando al Señor como oró Jonás, ¿sí? Y pidiéndole también que nos dé palabra para proclamar el Evangelio, para proclamar el arrepentimiento. Entra Jonás a la ciudad. Dice que era una ciudad grande, dice la Escritura, era una ciudad grande que se llevaba como 3 días de camino. Aproximadamente en aquel tiempo 3 días eran como entre 30 y un poquito más de kilómetros. Entonces era una ciudad grande, ¿sí? Y entra Jonás en esta ciudad y dice la Escritura, camino de un día, y empieza a proclamar. Y dice: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Como lo mencionamos en un principio, y yo lo creo, Dios había estado preparando el corazón de la gente de Nínive para escuchar el mensaje. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque si nosotros vemos el corazón endurecido del pueblo de Israel, cuando llegan los profetas a reconvenirlos, a decirles que se arrepientan de su mal camino, y eso que eran connacionales, eran del mismo barrio, ¿sí? El trato que les dieron, la incredulidad y dureza de su corazón para reconvertirse del mal camino, el mismo pueblo de Israel. En cambio, lo que nos muestra esta historia de los ninivitas fue todo lo contrario a la proclamación. Si hubiesen tenido endurecido el corazón, llega un extranjero y te dice: oye, conviértete de tu mal camino. Si está endurecido tu corazón, lo primero que haces es: ¿y quién eres tú? ¿Sí? Las mismas preguntas que le hicieron en el barco se las hubieran hecho ellos.
¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿A qué vienes? ¿Quién te manda? ¿Qué estás haciendo? Lo mismo que le preguntaron en el barco antes de la conversión, porque dice la Escritura que se convirtieron también los del barco. ¿Sí? La misma pregunta se lo hubieran hecho acá, pero no, al contrario, lo recibieron. ¿Sí? Lo recibieron e inmediatamente tomaron acción. Y tú dices, ¿cómo son estos de Nínive que rápidamente se arrepintieron? Hermanos, la Escritura nos enseña que todo es obra de Dios, absolutamente todo. ¿Sí? Si nosotros recordamos la benignidad de Dios para preparar el corazón de los de Nínive, dice Romanos 2:4, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dios nuestro Señor estaba y había preparado el corazón del pueblo de Nínive para recibir este mensaje de un extranjero, de un desconocido. ¿Sí? Todavía hoy la gente se pregunta, bueno, ¿y en qué idioma les predicó? Porque este era otro idioma el que ellos tenían. Y empiezan a hacer conjeturas de que si habló en lenguas, en una lengua que ellos la entendieran, de que si pudo haber hablado en arameo, de que pudo haber hablado en hebreo también, porque había algunos que vivían en Nínive que venían del pueblo de Israel. En eso no están muy seguros. Lo que sí están muy seguros es que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y Dios había preparado este corazón, esta gran obra para el arrepentimiento. Dice Proverbios 21:1, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Dios estaba y había preparado esta tierra para que recibiese el mensaje, para darles una segunda oportunidad. Así también el corazón de algún familiar, de algún amigo que hasta ahorita se puede mostrar endurecido, no pierdas la fe y proclámale el Evangelio, porque nosotros no sabemos cuándo es cuando Dios ha preparado el corazón de esa persona. Y empieza la predicación de Jonás y otra vez la intervención de Dios. Dios les abre el entendimiento. Dice Lucas 24:45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Si no hay una intervención divina que nos abra el entendimiento, como me sucedió a mí y a muchos, es imposible que podamos comprender y discernir las Escrituras. Porque dice que para los que no creen en Dios, esto es locura. ¿Sí? Porque dice que lo que viene de Dios se tiene que discernir de manera espiritual, y no lo podemos hacer si no tenemos el Espíritu de Dios que nos ayude a comprender el amor de Dios. Primeramente, ese amor que se manifiesta en nuestro Señor Jesucristo, ese amor que se manifiesta en su obra. Solo así es que podemos entender, por esa obra que el Señor hizo en ti y en mí, es que podemos entender.
el gran sacrificio y el gran valor que representó el costo de nuestra salvación, el derramamiento de sangre inocente. Y ya una vez que escucharon el mensaje y que comprendieron lo que les estaba diciendo Jonás, proceden al arrepentimiento. El arrepentimiento, sí. Ese también es obra de Dios en el corazón de los de Nínive, en el tuyo y en el mío. Dice 2 de Timoteo 2:25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. La preparación del corazón, la abertura de nuestro entendimiento, el que nos concede Dios el arrepentimiento, ¿sí? Y finalmente nos convierte en nuevas criaturas, ¿sí? Y todo es voluntad de Dios. Dice Juan 1:13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Todo es obra de Dios. Por eso no te extrañe que en las Escrituras diga que todo es para gloria de Dios. Él hace toda la obra. A Él no se le escapa ningún detalle. Nosotros podremos a veces huir de la presencia del Señor, pero Él es bueno. Y dice la Escritura, por ti deja a las 99 ovejas y viene y te busca y te regresa, ¿sí? Ese es el amor de Dios. También por su amor abre tu entendimiento como el del hijo pródigo, para que tomes conciencia de lo que has abandonado y vuelvas otra vez en tu corazón a añorar regresar a donde está el Padre. Esta predicación de Jonás, un poco escueta, 8 palabras, ¿sí? 8 palabras, pero la intervención poderosa del Espíritu Santo en el corazón de la gente de Nínive, al escuchar esta predicación escueta, pero fiel, y sabiendo que viene de un mensajero de Dios. En toda la Escritura no se muestra un éxito semejante de alguna otra campaña de evangelización. Dice el capítulo 4 de Jonás que fueron 120,000 personas que no sabían distinguir entre lo bueno y lo malo. Así es el corazón misericordioso de Dios. 120,000 personas que se convirtieron de su mal camino. No podemos más que maravillarnos ante el amor y la misericordia de Dios, ante esta gente tan salvaje que ante ojos humanos podemos decir y pensar como Jonás, que no se lo merecían. Pero ¿quiénes somos nosotros para saber y para decir quién se merece y quién no se merece la misericordia de Dios? Cualquier persona que Dios guía al arrepentimiento y Dios convierte en su hijo es igual que tú y que yo, y traerá dones y traerá talentos para proclamar
el reino de Dios. Porque Dios no hace excepción de personas. Esta gente de Nínive le creyó a Dios. La palabra que está aquí es la que dice: los hombres de Nínive creyeron. ¿Sí? Es el versículo 5. Dice: y los hombres de Nínive creyeron, ¿qué dice? ¿A Jonás? A Dios. A Dios. Los hombres de Nínive le creyeron a Dios. Esta misma palabra, este mismo verbo que está aquí, es el mismo que está en Génesis, capítulo 15, versículo 6. Y Abraham le creyó a Dios. Los de Nínive le creyeron a Dios por la palabra de Jonás. Una prueba más de que ya estaba su corazón preparado para recibir esa proclamación, esa situación que a veces las personas dudan cuando son inconversos y de repente te dicen: no, es que yo tengo un pecado que no tiene perdón. En su ignorancia te dicen eso. Algún papá que abusó de su hija, alguna hija que pudo haber tenido un aborto a escondidas de sus padres, y traen esa carga, y creen que lo que hicieron no merece perdón. Es nuestra oración hoy que el Dios Todopoderoso traiga una convicción de que sí se puede alcanzar el perdón delante de Dios, de que sí se puede uno reconciliar con Dios, porque una vez que hemos creído en Dios, Dios nos hace criaturas nuevas. He aquí, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. A veces la sociedad no perdona, pero Dios sí. Dios sí perdona. Y no solo eso, Dios restaura. Y no solo eso, Dios te lleva de gloria en gloria, perseverando hasta el encuentro con Él. Esas son las promesas que ahorita acabamos de escuchar. Esas son las promesas a las cuales nos dijo hermano, hay que anclarnos. Esas son las promesas que dan como resultado, como dijo Mariano ahorita, si lo dijiste y te arrepentiste con todo tu corazón, has restituido tu relación con Dios. Cualquiera que sea tu pecado, cree en Dios, cree en su perdón, cree en su restauración. Eso fue lo que les pasó a estas personas de Nínive. Le creyeron a Dios. Inmediatamente empezaron sus manifestaciones de restauración. Ese Dios tan ajeno a ellos, porque ellos creían en otros dioses, llega y, como dice la Escritura, por el puro afecto de su voluntad, les predican. ¿Sí? No podemos más que maravillarnos ante esta muestra de amor y misericordia en esta ciudad de Nínive. Después de la predicación, todavía les da un plazo para la reflexión.
Nínive será destruida. Tienes 40 días. E inmediatamente empiezan a tomar medidas. ¿Sí? Se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor. Aquí dice que creo que hasta los animales ayunaron, ¿verdad? Una situación de arrepentimiento tal que sin duda fue una intervención poderosa del Espíritu Santo. 8 palabras. Va caminando y va diciendo, va caminando y va diciendo. Una ciudad de 3 días de camino, hasta que esa misma predicación llega a oídos del rey. ¿Sí? Aquí no dice la historia, y el rey mandó traer a Jonás y dijo, a ver, ¿qué quiere? No, esa misma predicación llega hasta los oídos del rey, el cual también Dios ya había preparado, el cual también reacciona de la misma manera. ¿Sí? Porque dice, y llegó la noticia hasta el rey. ¿Sí? Y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. ¿Sí? Estaba muy consciente de que su poder, sus dominios, sus tesoros no significaban nada ante su conducta pecaminosa delante del Señor. Todo lo que podamos tener, que creamos que nos da seguridad, no sirve de nada delante del Señor. ¿Sí? Hizo proclamar y anunciar a Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Ayuno completo. ¿Sí? Estaban conscientes. ¿Sí? Dios les abrió el entendimiento para estar conscientes de su mal camino. Así como me lo abrió a mí una vez. Yo pensé que era bueno y eché a perder un matrimonio. Yo pensé que era bueno y casi echó a perder el segundo. Pero bueno es Dios, que nos da una segunda oportunidad. Estas personas, el rey y sus nobles, se sabían pecadores, como dice Romanos, destituidos de la gloria de Dios, y posteriormente arrepentidos de sus pecados. El versículo 8 nos habla de estos aspectos de la conversión del pueblo de Nínive. Este hábito de penitentes, este clamor de convictos en el pecado y ese abandono del mal camino. ¿Sí? Conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Sí? Te llega ese entendimiento y clamas al Señor tu Dios, como lo hizo Jonás, y te arrepientes por obra de Dios, y como dice la Escritura, empiezas a caminar por esas obras que Dios preparó de antemano para que anduvieras en ellas.
Y aquí estás, hablándole a la gente del amor de Dios, diciéndole a la gente, es cierto, convencido totalmente de lo que aquí dice la Escritura, para que te unas a esa gente que camina por la senda estrecha, a esa gente que Dios ha preparado para estar con Él al fin de los tiempos, a esa gente que lo reconoce como como dueño y Señor de mi vida, de tu vida. Ese arrepentimiento es lo más hermoso que nos pudo haber sucedido, porque ese arrepentimiento es el inicio de un caminar distinto en tu vida, de un caminar diferente, lleno de bendición, porque sabes que nunca más estarás solo, porque sabes que Dios va a llevar también tus cargas, porque sabes que no te dejará y no te abandonará. Anímate a contarle a los demás de lo que pasó en tu vida. El versículo 9 nos expresa una esperanza llena de optimismo. Viene como una pregunta. Dice, ¿y quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su vida y no pereceremos? ¿Sí? Pero ellos ya habían tomado acción, ellos ya habían manifestado. Su salvación no fue por obras, no nos equivoquemos, no porque se hayan vestido de cilicio, no porque hayan ayunado, no porque se sentaron sobre ceniza, no porque hicieron todo eso se salvaron. No nos equivoquemos. Se salvaron porque creyeron, dice la Escritura. Creyeron, ¿sí? El que cree en Él tiene vida eterna, y ellos creyeron, dice la Escritura, ¿sí? Y al ver Dios este cambio en el corazón de Nínive, este cambio que Él mismo hizo, dice, y vio Dios lo que hicieron, que se arrepintieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Esta obra en el corazón de Nínive, ¿sí?, es una obra de Dios. Yo me imagino a Dios viendo al pueblo de Nínive, en donde Él les da la capacidad para que puedan creer en Él, y ve cómo dejaron, ¿sí?, cómo comenzaron a dejar su mal camino. Y así como allá los está viendo, aquí también nos está viendo. Cómo dejamos atrás lo malo, cómo estamos aquí reunidos tratando de agradarle, tratando de vivir en armonía, tratando de vivir en comunión unos con otros, como dice su Escritura. Para eso nos creó. Llegó la desobediencia y la caída, pero en un principio no era así, dice la Escritura. ¿Sí? Para eso hemos sido creados, para la alabanza y gloria de su nombre. Este pueblo de Nínive
Como dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta hallará misericordia. Hermano, gente que nos ve, ponte delante de Dios, confiesa tus pecados, arrepiéntete y conviértete de tu mal camino, cree en Dios y en su sacrificio de su Hijo amado, hallarás misericordia. Este relato de la conversión de la gente de Nínive es lo que ha pasado a lo largo de la historia. Es Dios interviniendo en cada una de estas vidas de aquí, de la iglesia primitiva, de Colosas, de Filipos, en donde Dios trae la luz. Y ya esa luz puesta en el corazón de cada uno de nosotros quiere que sea luz en otro lado. Por eso la gran comisión, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Y proclamando su palabra, sembrando la semilla, Dios les da el crecimiento. Esta hermosa historia se repite y se repite y se repite una y otra vez a lo largo de la vida con cada uno de nosotros. De alguna manera, cada uno de nosotros somos un Jonás que cuando escuchó, en principio no creyó, pero ahí está Dios, con paciencia, con paciencia. No te canses de pedir por ese pariente tuyo, papá, mamá, hermano, que aún no se ha convertido. No te canses de orar. Pídele a Dios que haga la obra. Dios es bueno y misericordioso. Y quisiera yo terminar con esto. Si Dios no interviene, Jonás estaría perdido. Si Dios no interviene, Nínive estaría perdida. Si Dios no interviene, tú y yo estaríamos perdidos. Gracias a Dios por su intervención divina y por la vida de su Hijo Jesucristo, que hizo posible esta conversión en este pueblo, que hizo posible esta conversión en ti y en mí. Damos gracias y toda la gloria a Dios, porque como vimos ahorita, toda la obra de arrepentimiento, de fe y de creer es de Dios nuestro Señor. Toda la gloria sea para Él. Gracias.